Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Como se ve, se trata de una actitud personal con la que nos acercamos al pobre. Una actitud que ha de estar penetrada de amor, como afirma Francisco, con dos breves y notables citas de Tomás de Aquino. Los agentes pastorales y los cristianos en general debemos de tener una cercanía personal y real a los más pobres. Es una insistencia de Francisco. El modelo es Jesús mismo, quien toma esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo. Qué bien nos hace mirarlo cercano a todos. Vale la pena destacar también que en el número que estamos considerando, el Papa habla del camino de liberación de los pobres, un camino en el que los cristianos, se subentiende, los no pobres dentro de ellos, tenemos que acompañarlos, lo que implica que la liberación la hacen los mismos pobres como protagonistas. La segunda indicación se refiere precisamente a lo que queremos hacer con los pobres y para ellos. Dice así el Papa: es hora de saber cómo diseñar en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural, dice el Papa en el numeral 239. Aquí no se refiere directamente a los pobres ni a nuestra opción por ellos. Su modo de expresarse corresponde a la visión de una escuela de teología pastoral propia de su país, que privilegia al pueblo en cuanto nación, que es el sujeto de una cultura. Esa escuela sabe, sin embargo, que la cultura de las diversas naciones de América Latina se ha desarrollado y conservado fundamentalmente entre los pobres. Por lo demás, lo que dice el Papa sobre el autor o el sujeto de la sociedad justa les es plenamente aplicable. Podemos deducir que la opción por los pobres no se realiza haciendo cosas, aunque sean muy buenas, para ellos los pobres, sino siempre con ellos, incorporándolos en la planificación y la ejecución de esta acción. En la exhortación encontramos al menos 3 aspectos distintos del fundamento de la opción por los pobres. Se trata de una opción de Dios. El Evangelio de Jesús lleva necesariamente a ella y tiene un valor eclesial. La opción por los pobres es una opción de Dios. El primer y decisivo fundamento es que la opción por los pobres es una opción de Dios. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo. La opción de Dios por los pobres se nos ha hecho palpable en su Hijo Jesús. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. Recordemos 2 Corintios 8:9. Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona, se identifica especialmente con los más pequeños. Mateo 25:40. De nuestra fe en Cristo hecho pobre,
y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Los textos que he citado son hermosos, muy cercanos a la Escritura, como se ve por lo abundante en citas y en alusiones. No hay en ellos asomo de cierta agresividad con la que a veces algunos han esgrimido la opción por los pobres en la Iglesia. Por eso no significa que Francisco quiera dulcificar la opción por los pobres, convirtiéndola en algo anodino, sin punta, que no incomoda a nadie. Porque el Papa afirma también que Dios escucha el clamor de los pobres. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres y se muestra solícito con sus necesidades. Amén.